¿Puede Dios amar y sentir ira al mismo tiempo? Es una pregunta que por siglos las personas se han hecho. Y precisamente hoy en Lecciones de Esperanza vamos a tratar este tema tan interesante. Y yo pienso que es uno de los temas que más desafía la lección de este trimestre. Incluso creo que es la parte neurálgica de toda esta lección. José Carlos, bienvenido. Bendiciones. Gracias, Francis. Bendiciones para ti, para todos los hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan en diferentes lugares. Esta lección número 5 creo que va a ser muy emocionante, de mucho crecimiento para nosotros, y esperamos poder responder esta pregunta según el Señor nos ayude. Que Dios nos ayude. Sí. Señores, miren, ya va corriendo el año 2025. Increíble. Tremendo. Ahorita celebramos que cerramos el 24 y ya estamos en el 2025, ya avanzados. Francis, hoy tenemos un invitado muy especial. Es de nuestro campo vecino. Así Hoy es. tenemos a un pastor. Es el pastor Domingo Guzmán. Pastor, ¿cómo se siente? Gracias, José, gracias, Francis, gracias a cada uno de los amigos que pues están conectando y dándole seguimiento a este programa, que de plano me siento muy complacido de que se estén haciendo programas de esta índole con el nivel de calidad con que están surgiendo. De verdad que vale la pena este tipo de trabajo para que la iglesia pueda ser edificada. Pastor, yo le confieso a la audiencia que para mí el pastor Domingo Guzmán es uno de los pastores más completos. Es cantante, es un predicador, Dos. es un estudioso, padre de familia, Habla inglés. habla inglés. Es decir, aquí estamos con una persona que yo creo que el Señor lo usa bastante. Lo llega para hacer una linda experiencia. Yo estuve en su iglesia, San Cristóbal. Ahora ya, En el 8 de diciembre, el año pasado estuve allá. Saludo de una vez a Yanuel en un tema de comunicación allá, haciendo a Jesús viral. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Pastor, vamos entonces al tema que nos compete, pero antes es bueno orar. De paso, queremos motivar a todos nuestros amigos a que antes de abrir la palabra de Dios, usted siempre ore. Nosotros tenemos personas que nos están escribiendo ahí en el link que nosotros tenemos y hay diferentes motivos de oración y estamos orando por ellos. Queremos orar por ellos en este momento de manera especial. No sin antes, señores, se me iba a olvidar invitarlos a que usted pueda seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube como Adventistas del Sureste. Si yo no menciono esto, Carlos entonces me crucifica por atrás. También síguenos en nuestro canal de WhatsApp, donde usted podrá recibir todas las informaciones principales de nuestra asociación. Vamos a orar, pastor, si puede acompañarnos. Señor y Dios, gracias te damos en este momento. Nos das este privilegio de impartir tu palabra a esta audiencia. Esperamos que sea edificada y que esta lección pueda responder preguntas que tal vez preocupan su corazón. Utilízanos a nosotros como esos instrumentos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Detrás de cámara, José Carlos mencionaba algo, pastor. ¿Sí? José Carlos decía que lo más difícil para una persona que es poder conciliar el tema de la ira de Dios y el amor divino. O sea, de paso hay personas, como mencionaba José Carlos, que no creen en Dios es porque no logran entender eso. Exacto. Así que yo creo que es un gran desafío. Sin embargo, la palabra de Dios tiene respuestas claras Así es. con relación a este tema. Vamos entonces, familia. Pastor, ¿puede Dios amar y al mismo tiempo tener ira? ¿O cómo entendemos esta relación entre estas dos palabras? Bien, ante todo, lo primero es que nosotros tenemos que comprender lo que es la trascendencia de Dios, su inmanencia, su naturaleza. Y cuando digo su naturaleza, entiendan que esa parte es la que nunca vamos a terminar de entender, porque Dios es en ese sentido un gran misterio para nosotros, en ese sentido. La gran pregunta, ¿no? ¿Quién hizo a Dios? Ese tipo de cosas que surgen en la mente de los que tienen una mentalidad un poco más crítica al respecto. Entonces, si iniciamos ahí, comenzando desde esa perspectiva, tenemos que estar claros de una cosa. Dios es trascendente a nosotros. Y al Dios ser trascendente a nosotros, nosotros como humanos tenemos que iniciar nuestra idea de cualquier elemento en el que Dios se manifieste, entendiendo su soberanía. La soberanía de Dios, el hecho de que Él sea el creador y de que Él determine las cosas, de que Él dicte las cosas. Él es que manda. Él es que manda. Entonces, comencemos desde esa perspectiva. Usted puede tener una idea. De plano, Dios respeta su idea y la respeta tanto
que estamos como estamos por Dios respetar la idea de Adán y Eva Así es. y, así es. y respetar sus decisiones. Sin embargo, aunque Dios respeta nuestras ideas, lo hace precisamente porque nos ama. Si Dios no sintiera amor por nosotros, entonces su amor se manifestaría de una forma más humana. Y el amor humano lamentablemente está dañado. Sí, correcto, es imperfecto. Es imperfecto. Entonces, el amor divino es un amor que se manifiesta sobre la base de su soberanía. Entonces, ¿cómo entra ahí la ira, pastor? Porque eso es lo que la gente no lo entiende. La gente, dicho sea de paso, no tiene problema con asumir a un Dios amoroso. El problema es que tú le llamas ira y yo le llamo ira. Dios no. Correcto. Entonces, Comencemos- explícanos un poquito. Comencemos desde esa perspectiva. Hay elementos que existen de una forma distinta a lo que es el ente común. Me explico. Tú sientes frío, ¿verdad? Correcto. Y lo sientes, lo palpas, de hecho te abrigas. El frío no existe. No es un ente, no es un elemento creado. Tremendo. Lo que sí existe es el calor. El calor. Señores, Entonces, como existe el calor, un grado menos 40 bajo cero, ¿es un grado menos 40 bajo cero de qué? De calor. De calor. de calor. Yo llamo frío a lo que siento. Por ponerle un nombre, Por ¿no? ponerle un nombre. Entonces, tú y yo llamamos ira a una manifestación del amor de Dios que no puedo comprenderla desde mi perspectiva del amor. Mira, Se ahí cayó. la experiencia. Aquí yo invito de nuevo a que usted le dé para atrás. Cuando enseñe el video. Mira, Brady, eso le dijo el pastor. Ya allá en el camino para entender otros elementos que suceden. Por ejemplo, la plaga de serpientes en el desierto. Las serpientes estaban ahí. Que estaban ahí. Dios se retira en un momento y Correcto. las serpientes entran. Sí. Es decir, lo que se retiró en un momento fue la protección de Dios, las serpientes entran y dicho sea de paso, Dios provee el remedio a ese problema. Entre esa y otras historias. Claro, bíblicas. claro. Por ejemplo, yo cada vez que tengo que hablar sobre el amor de Dios, siempre coloco como un ejemplo a Dios mandando al profeta a Samuel a llamarle la atención a Saúl por una desobediencia. Fíjate, Dios le da una orden a Saúl cuando lo nombra rey, la primera orden que le da. O sea, Dios lo nombra rey. De paso, recuerden que Saúl está nombrado como rey, no como un deseo de Dios, sino como un deseo humano. El pueblo. El pueblo no entendía que ya ellos tenían un rey en Dios. Ellos no lo entendían. Ellos querían sentir lo que sentían las otras naciones. Dios le advirtió, no les conviene, pero como ustedes quieren, pues vamos a ponerle un rey. Le pone el rey. Y entonces lo primero que hace Dios es que le da una directriz a ese rey. Le dice, mira, ve a Amalek, hiere, mata. Óyame, ahí de una vez, todo el que lee 1 de Samuel capítulo 15 se espanta cuando lee eso. Porque ¿cómo es que Dios puede mandar a matar? Y no solamente mata a los adultos, a los hombres, los No, guerreros. todo. Ahí habla Hay hasta niños, de todo los el mundo. niños y tal. Todo el mundo. Ahora, noten la orden de Dios. Dios mandó a matar a todos, y nosotros nos cuestionamos. ¿Y por qué Dios mandó a matar si Dios es un Dios de amor? Pero también hasta la pregunta, Dios fue que los creó. ¿Y quién los mandó a crear? O sea, fíjate que nosotros cuestionamos la ira de Dios desde la perspectiva humana. Correcto. No podemos cuestionarla desde la perspectiva real, que es la perspectiva divina. Entonces, la ira de Dios, lo que tú y yo llamamos ira, normalmente cuando tú te vas a la profundidad del acto, termina siendo un acto de amor. Ejemplo, ese pueblo de Amalek que fue exterminado por la orden de Dios, o que debía ser exterminado por la orden de Dios, de plano ya estaba exterminándose a sí mismo. Estaba en una condición de degradación totalmente fuera de lugar. Ya eso, si pudiéramos llamar, era una ira que existía ahí. Y sin embargo, Dios llega y detiene ese proceso con el propósito de que eso no se prolifere de una manera tal que haga más daño que hasta el que ese momento había causado. Mira, referente a lo que dice el pastor Domingo, Francis, la introducción del 3 en 1 dice lo siguiente, hay una pequeña ilustración que ilustra eso. Dice, imaginemos a una madre que está observando a su hija de 3 años mientras ésta juega en un parque infantil. De pronto, un hombre adulto se acerca corriendo, tumba a la niña de un puñetazo y la patea repetidamente. ¿En qué párrafo tú estás? Porque estoy perdido. Estoy en la introducción del 3 en 1, del libro del 3 en 1. Dale, que ahí la encontré. Y entonces, si fuera su madre, ¿no te enojarías? Hace la pregunta. Esa ira se conoce como justa indignación.
Tremendo. Aquí entonces hallar el concepto. Es la respuesta buena y apropiada del amor y la justicia contra el mal. Es la Sí, justicia. hay una expresión que escuché hace mucho, no recuerdo exactamente dónde, pero sí la escuché. El amor se muestra con firmeza. El que no ama con firmeza realmente no ama. Puede tener un sentimiento, vamos a decirlo, bonito, pero si no hay firmeza en la manifestación del amor, entonces no es un amor real. Fíjate que en cada una de las manifestaciones de amor de parte de Dios, hay elementos que humanamente nosotros no entendemos. Un ejemplo, el más grande ejemplo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Óyeme, ese ha dado a su Hijo o dio a su Hijo, se lee rápido. Pero eso lo que significa es que Jesús murió en la cruz, Así es. que Jesús fue clavado en el madero, en la cruz. O sea, fíjate que el hecho propio de la manifestación más grande de amor que Dios ha hecho por la humanidad involucra el asesinato de un ser humano en una cruz. O sea, entender la manifestación de la ira de Dios desde una perspectiva humana es difícil, porque como humano hay actos que nosotros los consideramos totalmente fuera de lugar para colocarlos dentro del amor. Bajo Sin embargo, la ética. Dios ama de una forma tal que permite cosas que en el momento tú no las entiendes. ¿O acaso alguno de ustedes puede entender cómo es posible que el profeta Elías le haya pedido, Eliseo le haya pedido a la viuda que le diera a él primero? No, eso no se va a entender. No se va a entender, No se va a pero entender. fíjate, él le pide, ¿y qué hubo después de eso? Un milagro. Un milagro que trajo abundancia a quien no tenía nada. Entonces, ese es el punto importante. O sea, el amor se manifiesta con firmeza con el propósito de generar, de alguna manera va a generar una bendición. Mire, y hay otro aspecto que me gustaría resaltar con relación al tema de la ira de Dios y cómo conciliarlo con su amor, que de paso, ya entendimos el concepto de ira, que en sí es la única forma, los teólogos dicen antropomorfismo, pero no vamos a utilizar ese término, señores, borren eso del video. Sí, pero dile a la gente qué es eso. Antropomorfismo es una forma, digamos que muy humana de poder entender a Dios y su carácter. Claro. Pero vamos a borrar eso del video. Para poder entender esto de la ira, también hay que mirar otra cosa muy interesante. Mirándolo de una manera muy llana, es que Dios no puede ser indiferente al mal. Exacto. Un padre que ama a su hijo no puede ver como otro. Usted no puede ver eso, una madre que de repente, me parece que va muy acorde con lo que mencionaste en la ilustración. Ver una persona le hace daño a su hijo. Usted quiere una madre guapa, una mujer dando golpes y galletas a todo el mundo. Ponga la mano al hijo suyo. Como la gallina con los pollitos. Como la gallina con los pollitos. Entonces, Dios no puede ser indiferente al mal. Su ira surge cuando Él ve a sus hijos sufrir por injusticias. De manera que yo quiero de forma directa hablar a algún amigo que está en este momento siendo objeto de injusticia, un hijo de Dios. Mi querido, Dios no se queda con eso. Dios está al pendiente de sus hijos y su amor hacia ti en algún momento, como dice el texto bíblico, yo pagaré, dice el texto bíblico, dice la palabra del Señor. Al mismo tiempo, es bueno siempre recordar que aunque lo que nosotros conocemos como ira de Dios se manifiesta, la palabra de Dios presenta en Jonás capítulo 4, versículo 2, dice el texto, Jonás hablando a Dios, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso. Y mire qué término usa, lento para la ira y qué cosa, y grande misericordia. Aunque Dios manifiesta su ira, al mismo tiempo él como que la retiene y como mira, yo no voy a hacer eso. Busca forma. Y es que debemos partir del hecho de que Dios es amor. Así es. Por lo tanto, todo lo que se desprende de Dios es amor. Aún lo que nosotros consideramos como su ira. El texto clave de esta semana, que es Salmo 78, 38, dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces, oye eso, pastor, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Así es. Y fíjate, yéndome más profundo en esto, y sobre todo lo que mencionabas, es muy importante el tema del antropomorfismo para poder comprender algunos aspectos. Yo como humano tengo una serie de elementos que me ayudan a entender y comprender mi entorno. Y Dios no está ajeno a eso. Hace poco yo posteé en mi Facebook una frase interesantísima relacionada con la relevancia que tiene
el entorno y el aspecto de tú, vamos a decir, adecuarte a las circunstancias en las que en el momento X se te permite actuar. Dice esa cita que coloqué en Facebook, que la mayor manifestación de lo que significa estar, vamos a decir, a tono o en el entorno, lo representa precisamente la encarnación. Poderoso. O sea, la encarnación no es otro acto que Dios dejando el cielo, su status quo, su comodidad, su confort, Filipenses 2. ¿verdad? Y venir a la tierra a vivir como un ser humano para poder entender a los seres humanos. Correcto. Entonces, fíjate si es relevante esto de mirarlo desde la perspectiva humana. Dios nos colocó a nosotros, muchos nada más se quedan con libre albedrío. No, Dios nos dio la capacidad de amar. Y el amor tiene una manifestación de firmeza que la mayoría de nosotros quiere obviar, porque la parte bonita del amor nadie la rechaza, pero la parte más importante del amor no es la que la gente está acostumbrada a recibir. La parte más importante del amor es la firmeza. Correcto. El que ama corrige, el que ama enseña. No es sencillo enseñar, es un proceso, a veces hasta doloroso. Correcto. Y ese proceso es una manifestación de amor que no estamos tan acostumbrados a verla. Y a mí me gusta ver esto desde una parte todavía más práctica, más sensible. El médico enseña salud. Cuando el médico está en su accionar de curar, él está enseñando salud. Y fíjate que para poder sanarte cualquier llaga que tú tengas, el médico te va a colocar cosas que te duelen. Te va a poner el dedo en la llaga, te va a sacar todo lo malo. Y haciendo eso, que se siente mal, que se siente doloroso, que se siente incómodo, él te está dando salud. Lo mismo pasa con el amor de Dios. El amor de Dios a veces es doloroso, porque tú entras en una etapa, digamos, de separación de Dios por el pecado X o Y que hayas cometido, y se te acerca alguien que te ama y que no te quiere ver fuera de Dios. Mira, ahí Y te trae sobre la base de, y voy a usar una parte de Jesús ahí, tráeme a tu marido. Eso no fue sencillo para la mujer samaritana, fue un acto de dolor porque ella miró para sus adentros y sintió todo su pecado. correcto. Dios la confrontó. Pero hay una parte curativa en ese proceso. Domingo claro. y Francis, ahí, por ejemplo, ver a Dios ejerciendo su ira, ese término humano para entender esa parte, así que tenemos que usarla. Ya nos acostumbramos, pero cuando en el Nuevo Testamento vemos a Jesús tomando un látigo, San Mateo, capítulo 21, a la gente le es chocante ver a Jesús. No le es chocante ver a Dios en el Antiguo Testamento. Dicho sea de paso, la gente está acostumbrada a la imagen de Dios, que dicho sea de paso, no se resalta la parte amorosa, que es mucho más grande que la parte de juicio en el Antiguo Testamento. Pero ver a Jesús, que los evangelistas se preocupan por mostrar toda esa parte maravillosa que van a ver Jesús, pero no soslayan la parte correctiva, que era la que tú mencionabas, pastor. Echando fuera a los cambistas, latigando todo, mostrando una justa indignación, que es el término que la lección utiliza, ante una desproporción del ser humano, ante una perversión del ser humano de lo que Dios ha establecido. Fíjate que una de las grandes dicotomías que existen, ¿no? y vamos a decir contradicciones que la gente no entiende, precisamente es esa idea que muchos han vendido de un Dios fulminante en el Antiguo Testamento, un Dios airado en el Antiguo Testamento, y de un Jesús que ama, que perdona. Déjame decirte, la manifestación más poderosa de la justicia de Dios fue la venida de Cristo. Poderoso. La más poderosa. Jesús no vino a esta tierra con el propósito exclusivo de solamente brindarle amor a la humanidad. Jesús vino a ponerle fin a un plan que es el plan de salvación. Correcto. O sea, a ponerle, digamos, a completar la obra terrestre del plan de salvación, porque lógicamente el plan de salvación tiene una serie de elementos que todavía deben darse. Sin embargo, la venida de Cristo llega a esta tierra, Jesús, ¿y qué es lo que manifiesta Jesús? Jesús manifiesta el amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios. El propio texto de Juan 3:16 que mencioné hace un rato lo dice con tanta claridad. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora,
ponte a pensar en los elementos que hay en derredor de la venida de Cristo a este mundo. Número 1, el cumplimiento profético. Número 2, el hecho mismo de que la venida de Jesús a este mundo colocó a una serie de personas literalmente en controversia con Dios. A un pueblo que se sentía que era el pueblo exclusivo. Ujú. Sin embargo, ese pueblo, la misma expresión bíblica nos recuerda que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Correcto. Es la llegada de Cristo, a donde quiera que Jesús llega, inmediatamente causa una división. Correcto. Causa una división entre esos aspectos que mencionamos hace un rato, de la comprensión del bien y del mal. Ya como humanos, nosotros tenemos estereotipos para entender el bien y el mal. Lo tenemos. Pero Dios nos enseña que hay muchos elementos que nosotros creíamos que eran negativos en la Biblia y que lo vemos como elementos que muchos no entienden. Cómo este Dios de amor que aparece en el Nuevo Testamento antes era de esta manera. No lo podemos comprender. Sin embargo, voy a insistir con esa idea desde el principio. Que dije desde el principio. El hecho de que yo no pueda entender la manifestación del amor de Dios a través de su ira no significa que la ira de Dios sea un acto incorrecto. Irracional, la ira de Dios es falta. No, Señor, antes de que ya termine. nosotros debemos terminar, pero nosotros somos teólogos los tres y los pastores bravos. Miren que fácilmente duramos aquí 2 horas en el programa. Esa ira de Dios es parte de su amor. Es correctiva y es amorosa. Los hermanos que nos están escuchando no pueden entender que esa ira la van a transmitir ahora en la iglesia, corrigiendo y limpiando y poniendo. Es importante que tengan eso claro, Pastor Francis. No, y miren, yo creo que tener al pastor Domingo Guzmán aquí 20 minutos no son suficientes, señores. Y un tema como este, yo estoy escuchando al pastor y veo el tiempo y veo todo, y ¿cómo que yo puedo terminar este programa así? Familia, de verdad que Dios ha sido bueno al manifestar su amor y su misericordia hacia nosotros. Siempre, siempre tenga usted pendiente. La ira de Dios es siempre justa y es motivada por compasión. Nos lo muestra así la historia de Jonás. Así que, queridos, el Señor te ama. El Señor te ama y defiende y pelea por ti y hace lo que sea por sus hijos. Es lo que muestra la palabra de Dios. No se contradice la ira con su amor, porque el Señor es soberano, como ya vimos en la lección, pero también es una manifestación de cómo Él está identificándose con el dolor de la humanidad. Pastor Domingo, gracias de verdad por acompañarnos, gracias por sacar de su espacio para estar con nosotros. Le esperamos nuevamente a cada uno de nuestros amigos que nos acompañan a través de nuestras redes sociales. Recuerde, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube como Adventistas del Sureste. Vamos a orar, vamos a permitir que el pastor tenga la oración, el pastor Domingo Guzmán, y queremos pedirle, pastor, que usted ore. Aquí hay personas que nos han escrito pidiendo oración por diferentes motivos y queremos orar por ellos. Alba me escribió hace ya como un mes, se me pasó traerla en programas anteriores, pero quiero orar por Alba, quiero orar por su nieta, que ella nos presentó con mucha alegría y nos pidió que oráramos aquí por su nieta. ¿Sí puedo orar, por favor? Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, agradecemos la oportunidad que nos das de comunicarnos contigo. Gracias por permitirnos hacer estas inserciones en tu palabra, de profundizar en ella y de poder ser edificados en el amor que tú sientes por nosotros en sus diferentes manifestaciones. Queremos rogarte por esta hermana Alba que ha pedido oración para que tú intervengas como soberano en su vida y en lo que ella está pidiendo que tú ya conoces. Y a nosotros, Señor, danos la seguridad de tu perdón, de tu cuidado y manténnos firmes en tus principios. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.